Mi nombre es Shareni Donají Bolaños Galicia. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Shareni Donají Bolaños Galicia, de cuarto semestre de la licenciatura de Nutrición Clínica. En esta presentación les voy a hablar sobre el artículo llamado Effects of Chocolate on Cognitive Function and Mood, a Systematic Review. Esto pues en español es efectos del chocolate en la función cognitiva y el estado de ánimo, una revisión sistemática. Aquí en la presentación pues puse lo de la portada y los autores de este artículo y el día que fue realizado. Ahora pasando a la siguiente diapositiva, puse lo que es el abstracto. En este se hace mención del artículo de 8 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión para la evaluación del chocolate o sus componentes sobre el estado de ánimo, de los cuales 5 mostraron una mejoría en el estado de ánimo o una atenuación del estado de ánimo negativo. En cuanto a la función cognitiva, 8 estudios cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales 3 revelaron una clara evidencia de mejora cognitiva, desde los flavonoides del cacao y la metilxantina. 2 estudios no lograron demostrar beneficios conductuales, pero sí identificaron alteraciones significativas en los patrones de activación cerebral. No está claro si los efectos del chocolate sobre el estado de ánimo se deben a las características orosensoriales del chocolate o a las acciones farmacológicas de los componentes del chocolate. Y de ahí 2 estudios han informado de efectos cognitivos agudos en la suplementación de polifenoles del cacao. Y bueno, ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde en esta doy una breve introducción sobre este artículo. Empieza con lo de la historia del chocolate, que se remonta a los olmecas, una antigua civilización mesoamericana que floreció alrededor de 1500 a.C. Los olmecas fueron los primeros en cultivar cacao y la planta de la cual se extrae los granos de cacao utilizados para hacer chocolate. Utilizaban los granos para crear una bebida amarga llamada chocolate, apreciada por sus propiedades energizantes. Los mayas adoraban a una diosa del chocolate cacao llamada Itzcacao y fue la primera civilización en cultivar plantaciones de cacao en las tierras bajas del sur de la península de Yucatán, alrededor del año 600 después de Cristo. Y después los olmecas surgieron para desafiar el imperio de los mayas y también vieron el cacao como un regalo divino, creyendo que el dios Quetzalcóatl había dado el grano a los humanos y les había enseñado a cultivarlo. Esta leyenda continuó siglos más tarde en la época de los aztecas. Después, la tradición del cacao se transmitió a los mayas, quienes refinaron la preparación de la bebida y la asociación con rituales religiosos y ceremonias. Posteriormente, los aztecas adoptaron esta tradición y consideraron el cacao como un símbolo de riqueza y estatus. Después, con la llegada de los conquistadores españoles, el chocolate fue llevado a Europa. Ahí fue donde se modificó la receta original al añadir azúcar y otros ingredientes para hacerlo más agradable al paladar. A lo largo de los siglos, el chocolate se popularizó y se transformó en diversas formas, desde bebidas hasta tabletas y productos de confitería, marcando así su lugar en la historia culinaria mundial. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, muestro la parte del artículo donde muestra posibles ingredientes funcionales del chocolate
Este contiene una serie de ingredientes que tienen el potencial de influir en la función neurocognitiva. Entre ellos se encuentran los hidratos de carbono, que tienen efectos conductuales conocidos. Sin embargo, dada la gran cantidad de literatura sobre los efectos de los carbohidratos y la glucosa en la cognición, para los fines de esta revisión, los posibles efectos neurocognitivos de los carbohidratos en el chocolate se limitan a los efectos de los carbohidratos en el antojo del chocolate. Algunos ingredientes funcionales del chocolate que han sido estudiados por su potencial para influir en la función neurocognitiva incluye el flavonoides, que está presente y tiene propiedades antioxidantes que podrían beneficiar la salud cerebral y mejorar la función cognitiva. El siguiente que muestro igual aquí en la diapositiva es la teobromina, que es un estimulante natural presente que puede tener efectos positivos en el estado de ánimo y la concentración. Y el siguiente que hace mención es sobre la cafeína. Se encuentra en pequeñas cantidades y puede tener efectos estimulantes que pueden mejorar temporalmente la atención y el rendimiento cognitivo. Los otros componentes psicoactivos principales del chocolate son los flavanoles y las metilxantinas. Y como ya mencioné, la cafeína y la teobromina. Una revisión de los efectos de la cafeína es el comportamiento que está más allá del alcance de esta revisión. Pero el efecto conductual más consistente de la cafeína es mejorar el estado de alerta y la función psicomotora, particularmente en condiciones de fatiga. Al igual que la cafeína, la teobromina se une a los receptores de adenosina, lo que indica un potencial de propiedades psicoactivas similares a las de la cafeína, aunque las propiedades de unión funcional de estos dos metilxantinas son distintas. Los otros componentes principales ampliamente investigados y potencialmente psicoactivos del chocolate son los flavonoides, como ya lo mencioné en un principio. Es un tipo diverso de compuesto natural que es omnipresente en el reino vegetal. En la dieta humana se encuentran altos niveles de flavonoides. El artículo menciona que se puede encontrar tanto en el té verde como en el negro, las uvas, el vino tinto y las manzanas. Y de particular relevancia aquí en el cacao y los productos que contiene el cacao. Es importante tener en cuenta que aunque estos ingredientes pueden tener beneficios potenciales, los estudios sobre su impacto específico en la función neurocognitiva pueden variar y la moderación en el consumo es clave. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, les hago mención sobre las estrategias de búsqueda y términos de búsqueda. En los artículos se clasificaron, el artículo que estamos viendo clasificó artículos como pertenecientes a una de 4 categorías. El primero son los estudios de los efectos directos del chocolate, cacao y teobromina sobre el estado de ánimo y la cognición. El segundo que se vio fue revisiones o metaanálisis. Y el tercero fue estudios mecanicistas, como aquellos en los que las medidas de resultado en la administración del chocolate, cacao, teobromina fueron fisiológicas, como por ejemplo estos efectos cardiovasculares, niveles de lípidos en sangre, entre otros. Y por último, el número 4 fue estudios de comportamiento alimentario en los que se utilizó chocolate, cacao, teobromina como estímulo en lugar de una intervención para examinar las diferencias
en los compartimentos alimentarios. En los términos de búsqueda en todas las bases de datos fueron los siguientes, como se ve en la diapositiva, que es el chocolate 0, cacao 0, trobomina y estado de ánimo 0, antojos 0, cerebro 0, rendimiento, prueba psicológica, cognitiva o excitación, pensamiento, atención o memoria, psicomotor, concentración, función ejecutiva, afecto, emoción y social. En la siguiente diapositiva habla sobre criterios de inclusión. En se utilizaron varios criterios de inclusión para evaluar los artículos obtenidos por la búsqueda. Se incluyeron estudios que examinaron a participantes masculinos y femeninos de cualquier edad, solo que incluyeron los estudios en los que se administró chocolate, cacao o trobomina a participantes humanos como variable independiente y como manipulación central. En solo se incluyeron los estudios en los que se comparó un placebo o grupo control apropiado con uno o más grupos de tratamiento activo. Igual se incluyeron estudios que utilizaron medidas de resultado estandarizadas, tanto del estado de ánimo como del rendimiento cognitivo. Se consideraron estudios que examinaron medidas cuantitativas también de la función cognitiva solamente. Para los estudios del estado de ánimo se examinaron experimentos que empleaban medidas cuantitativas y cualitativas. Esto lo realizó la extracción inicial de datos y los datos fueron verificados y auditificados de forma independiente. Ahora, en la siguiente diapositiva puse lo que fue la primera tabla que venía incluida en el artículo, que me llamó la atención porque en esta primera pues habla sobre los motivos de exclusión de los estudios que examinaron las asociaciones entre el chocolate y el estado de ánimo y entre el chocolate y la cognición. En fueron estudios de Belk et Mach, Martin, Mumford, Nakamura, Radin, Smith y Blackburn. Y estos primeros fueron estudios que examinan el chocolate y el estado de ánimo. Y el otro fueron estudios que examinan el chocolate y la cognición, que fueron igual por Beck, Ingrid y Ripe, Jones y Roger, Rawls y McCabe y Smalt et al. Estos pues como aquí menciona, en algunos no se utilizaron ninguna condición de control para la comparación, o que el chocolate se enriqueció y se utilizó como vehículo para el ácido gamma amoniburítico, que es el de Nakamura en el chocolate y el estado de ánimo. Y en el de Smith y Blackburn, en este experimento no se incluyeron evaluaciones directas del estado de ánimo. Y pues aquí pues se muestran motivos de exclusión sobre estos estudios. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, puse la segunda tabla. En esta se hace resúmenes de los estudios que examinan los efectos del chocolate, el cacao y la trobomina sobre el estado de ánimo. Aquí se muestra pues la referencia, diseño del estudio, participantes y tratamiento de las mujeres que fueron estudiadas para realizar estos estudios. Igual pues resultados del estado de ánimo, como aquí en el primero hace mención sobre el estado de ánimo
se evaluó a los 5, 30, 60 y 90 minutos las medidas de hambre, deseo de comer, energético, estado de ánimo, culpa, molestia, felicidad. Se midieron en una escala bipolar de 1 a 10 y bueno, pues los resultados fueron los participantes que informaron de un estado de ánimo elevado tanto en las condiciones de chocolate como en las manzanas, que fue el estudio que realizaron, siendo este efecto mayor en todos los puntos de tiempo en la condición de chocolate. Los participantes en la condición de chocolate también experimentaron mayores sentimientos de culpa. Y pues aquí en esta tabla pues se hace igual mención sobre la calificación de calidad. Como en este primero pues tuvo 5 de 10. Bueno, en el más alto de calidad fue el de 9 de 10, que fue el de Smith et al, que fue un estudio de hombres y mujeres con 2 tratamientos activos. Las tareas se realizaron al inicio y a la hora y 2 horas después del tratamiento. Los resultados del estado de ánimo se midieron utilizando una escala analógica visual de 25 ítems. Y bueno, pasando a la siguiente diapositiva, en esta puse la tercera tabla donde refleja los estudios que se realizaron, en resumen, que examinan los efectos del chocolate, el cacao y la trobomina sobre la función cognitiva y neurocognitiva. En gran mayoría tuvo calificación de calidad, como por ejemplo en el primero tuvo 9 de 10, en el segundo 10 de 10 y el tercero 7 de 10, de ahí el otro 8 de 10, 8 de 10, 9 de 10, o sea, tuvieron alto nivel de calidad al realizar estos estudios, que fueron igual por Canfield et, Krenz et, Field et, Francis et en el 2006, Mitchell et en el 2011, Shirley en el 2010, Smith L en el 2004, Smith L en el 2004 de nuevo, pero ya fue un segundo estudio donde sobre la tarea de tiempo de reacción de elección alfabética, sensibilidad al contraste visual, sensibilidad al movimiento. El rendimiento cognitivo se evaluó utilizando memoria de trabajo visual. En otro, pruebas neuropsicológicas validadas sobre un test de recordatorio selectivo. El primero fue de memoria del trabajo espacial, utilizada como tarea de activación. Los resultados primarios fueron de amplitud y la fase de SSBEP durante el parpadeo de 13HZ. Y pues aquí igual se mostró sobre los resultados que obtuvieron y comentarios que se realizaron sobre estos estudios. Bueno, ahora pasando a la siguiente diapositiva. En se menciona sobre el chocolate y los aspectos de estado de ánimo. En el chocolate, derivado de los granos de cacao, contiene una combinación de compuestos que pueden influir en el estado de ánimo de varias maneras. Aquí hay algunas explicaciones sobre cómo el chocolate puede estar relacionado con el estado de ánimo. Puede estar mediante compuestos estimulantes, que el chocolate, como mencionamos anteriormente, contiene cafeína y trobomina. Estos son ambos estimulantes que pueden aumentar la alerta y mejorar temporalmente el estado de ánimo al proporcionar una sensación de energía. El segundo son los neurotransmisores. En el chocolate contiene triptófano, que es un aminoácido precursor de la serotonina. En la serotonina es un neurotransmisor asociado con la regulación del estado de ánimo y su aumento puede contribuir a una sensación de bienestar. Por eso el gusto a querer comer chocolate. Después el tercero
es la feniletilamina, y que este compuesto también presente puede tener propiedades psicoactivas y se ha relacionado con la liberación de endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que pueden mejorar el estado de ánimo. Y después podemos encontrar placer sensorial en el acto de comer chocolate. Con su sabor y textura agradable puede desencadenar respuestas sensoriales placenteras, y esto puede influir en la liberación de dopamina y otros neurotransmisores vinculado al placer y la recompensa. En este es posible tener en cuenta que aunque el chocolate puede tener efectos positivos temporales en el estado de ánimo, esos son más sutiles y pueden variar entre individuos. Además, el consumo excesivo no es recomendable, ya que puede tener impactos negativos a la salud. Ahora, pasando a la siguiente diapositiva, hace mención sobre el efecto del chocolate en el estado de ánimo, que fue otro subtema de lo anterior, que en un estudio realizado en 1993 intentó examinar si la administración del ejercicio, imágenes guiadas o 50 gramos de chocolate podrían mejorar las emociones negativas de indefensión aprendida. En este experimento, la indefensión aprendida fue inducida mediante el uso de una tarea irresoluble. Se planteó la hipótesis de que la exposición de la tarea irresoluble conduciera a niveles más altos de ansiedad, participación en más cogniciones irrelevantes para la tarea y un peor rendimiento en una tarea solucionable. También se planteó la hipótesis de que una intervención de 50 gramos de chocolate, 10 minutos de ejercicio o imágenes guiadas mejoraría estos resultados. Los participantes no estaban preparados para la tarea imposible de la indefensión aprendida y no se le dio ninguna intervención en un grupo, y otros 4 grupos fueron expuestos a la tarea de indefensión aprendida, después de lo cual se administró chocolate, ejercicio, imágenes guiadas o nada. A todos los participantes de cada uno de los 5 grupos se les asignó tarea soluble. Y en todas las intervenciones parecieron mejorar este efecto a un nivel similar al observado en el grupo de control. Para aquellos que intentaron la tarea irresoluble y no recibieron una intervención, los niveles de ansiedad permanecieron inalterados, por lo que menciona Weisberg y Coles. Y en todas las intervenciones parecieron mejorar este efecto a un nivel similar al observado en el grupo de control. Y después, otros 3 estudios de Match y Debner fueron identificados en la búsqueda bibliográfica, la primera de las cuales fue excluida. Al igual que el estudio de Weisberg, este estudio también incluyó la inducción de estados de ánimo antes de la administración de chocolate. Y ahora pasando a la siguiente diapositiva, menciona sobre el estado de ánimo que se midió utilizando una escala analógica visual de 25 ítems que se diseñó a partir de otras medidas de estado de ánimo validadas. Fue la división en los siguientes 4 factores, que son excitación energética, tono hedónico, apetito y tensión nerviosa disfórica. Tras la administración de cacao en polvo y la combinación de cafeína y trobamina, la excitación energética aumentó significativamente en comparación con el placebo. El tono hedónico también mejoró con los 2 tratamientos activos, aunque este efecto alcanzó significación solo con la combinación cafeína-trobamina.
Ahora en la siguiente diapositiva muestro sobre lo que el artículo menciona sobre los flavanoles y función neurocognitiva. En este primero sobre los efectos neurocognitivos. La evidencia epidemiológica apoya la noción de que la ingesta de flavanoles a largo plazo proporciona una serie de beneficios para la salud, incluida la mejora neurocognitiva y los efectos neuroprotectores. En este se recomienda una serie de revisiones en esta área, pero no se examinan en detalle en este primero. Y bueno, aquí efectos de los flavonoides del cacao sobre la función cognitiva. En este se realizó un estudio en 16 sujetos femeninos de entre 18 a 30 años que recibieron 150 miligramos de fibrosis quística y una bebida de control diariamente durante 5 días consecutivos en un estudio con un diseño equilibrado y cruzado. El día 5 se sometieron a pruebas cognitivas y resonancia magnética funcional, y de ahí la evaluación consistió en una tarea atencional en la que los pares letra-número se presentaron en letra roja o azul. El ensayo utilizó como tarea la activación y una tarea de cambio ejecutivo atencional relativamente exigente. Se podría esperar que tal tarea fue sensible a los FQ. Sin embargo, antes de la fase de tratamiento, los participantes fueron entrenados con un criterio de rendimiento relativamente alto, con un 95% de precisión. Y de ahí, en la siguiente diapositiva, sobre estudios sobre los efectos cognitivos de las metilxantinas. En este, Michel y Coles examinó los efectos cognitivos de la cafeína en 120 miligramos y la trobomina en 700 miligramos, solas y en combinación en una cohorte de mujeres con un rango de edad de 18 a 70 años, edad media de 51 años. El estudio empleó un diseño cruzado de 4 periodos controlado en placebo. Y en este los resultados cognitivos se puntuaron utilizando una revisión adaptada por computadora del DSST y la prueba de tiempo de relación emotiva. La cafeína sola y la trombina sola aumentaron las calificaciones de interés en las tareas, mientras que la cafeína sola tuvo un efecto similar en el entusiasmo por hacer tareas. El artículo no es claro acerca de los efectos de los tratamientos en el rendimiento de la DSST y los tiempos medios de respuesta se presentan de la siguiente manera. El placebo 2.110 milisegundos, combinación cafeína-trobomina de 2.310 milisegundos, la trobomina sola de 2.344 milisegundos, cafeína sola de 2.435 milisegundos. Pero, sin embargo, el texto afirma que la combinación de trobomina y cafeína aumentó el tiempo medio de respuesta en lo que fue la comparación con la trobomina sola y lo disminuyó en comparación con la cafeína sola. Y a clave de los grupos también parece no coincidir. Después pasamos a la siguiente diapositiva que hace mención sobre mecanismos de acción del chocolate, que el primero son los flavanoles del cacao y neuroimagen, que en comparación con una afección de control, la administración de FQ dio lugar a niveles más altos de activación cerebral
asociada a la tarea en la corteza prefrontal dorsolateral, la corteza cingulada anterior y la corteza parietal. Los participantes habían ingerido FQ el día de la evaluación, por lo que los resultados no excluyeron la posibilidad de efectos agudos sobre el metabolismo cerebral. Otro estudio realizó un ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, utilizando una metodología diferente de mapeo cerebral, conocida como topografía del estado estacionario. Esta es una variante de la electroencefalografía que ha demostrado ser muy sensible a las intervenciones nutricionales. 63 voluntarios de mediana edad recibieron bebidas de chocolate que contenían 200 miligramos o 500 miligramos de FK o un placebo todos los días durante el periodo de 30 días. Ahora, en la siguiente diapositiva, sobre los efectos antioxidantes, se sabe que los flavanoles sufren una amplia biotransformación después de la ingestión, lo que da como resultado compuestos con una capacidad antioxidante muy disminuida. O sea, no es tanta los efectos de antioxidantes. Todavía no se ha demostrado un papel antioxidante en los sistemas biológicos que utilizan niveles fisiológicamente realistas de FQ administrada por vía oral. Y bueno, en la siguiente diapositiva habla sobre los efectos sobre la sensibilidad a la insulina. En este se ha demostrado que la administración de chocolate negro rico en flavonoides aumenta la sensibilidad a la insulina en pacientes hipertensos y adultos sanos. Hay una gran cantidad de evidencia que sugiere que aumentar el control glucorregulador a través de una mejor sensibilidad a la insulina puede mejorar la función cognitiva. Por lo tanto, la sensibilidad a la insulina es un factor modificable que puede afectar a la función cognitiva, y una vez más, estos efectos son más probables con la dosificación a largo plazo. Después, los efectos vasculares. Hay cada vez más pruebas de que el consumo de FQ puede mejorar una serie de parámetros que reflejan el aumento del flujo sanguíneo periférico y central. Y bueno, si bien los mecanismos subyacentes a estos efectos aún se desconocen y pueden estar relacionados con cambios en el conjunto de óxido nítrico biodisponible, conocido por ser una molécula de señalización clave que media los cambios en la función vascular. En esta, la ingestión de 200 a 500 miligramos de FQ dio lugar a un aumento agudo a la dilatación de los vasos sanguíneos. Y bueno, después los efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral. El CBF es particularmente relevante para la función neurocognitiva, y varios estudios han encontrado efectos directos de la fibrosis quística en la CBF. Solo Nichols no informó ningún efecto agudo de 450 miligramos de FQ sobre CBF en una cohorte sana de edad avanzada. Sin embargo, después de 1 o 2 semanas de suplementación de FQ, hubo una mayor velocidad media de flujo en la arteria cerebral media en los sujetos tratados frente a los no tratados, según lo medido por ecografía Doppler, que es como la que muestro aquí en la diapositiva. Y para terminar, los mecanismos putativos en relación con la función cognitiva. El reclutamiento de tejido
neural local durante el procesamiento cognitivo está estrechamente acoplado al CBF y el óxido nítrico liberado por las neuronas corticales de una manera dependiente de la actividad. Es clave para acoplar la actividad neuronal al aumento del suministro de sangre en el tejido activo. Y bueno, en este existe buena evidencia de que la fibrosis quística puede aumentar el CBF. Pues esto fue en conclusión. Y esto fue todo por esta presentación. Siguiente le dejo la bibliografía del artículo y muchas gracias por su atención.